¿Usted cree? Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta jornada de trabajo de jueves 10 de septiembre del 2020, una mañana ya soleada. Entonces vamos a tener un día con mucho sol al parecer. La movilidad va aumentando y recordarles que si bien se termina el estado de excepción, comienza, como todos los medios de comunicación hemos dicho, comienza el estado de responsabilidad. Esta mañana les hemos planteado dos temas, tres podríamos decir. El primero, que es el económico, y que el gobierno ha comenzado a informar, todo el mundo comienza un poco a escudriñar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y para eso hemos invitado al señor doctor Walter Spurrier. Haremos un contacto también con el doctor Rodrigo Espinosa y el economista Jaime Carrera. Están ya tanto Rodrigo como el doctor Spurrier como Jaime en contacto. Así es que le saludamos, doctor Spurrier, bienvenido, buenos días. Podríamos hacer un acercamiento a lo que ha significado o significa este acuerdo, o cerrar el acuerdo, o qué nomás falta. La gente, hay algunos, ¿no?, que ideológicamente dicen que el solo hecho de tener un acuerdo ya es un sometimiento del país. Doctor Spurrier, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, gracias por esta invitación, Francisco. Saludos a Jaime, saludos a Rodrigo, a todos nuestros queridos escuchas. El acuerdo con el fondo, bueno, en primer lugar, en lo relativo al acuerdo con el fondo es hay que leer el acuerdo, ¿no? ¿Cuál es la carta de intención para saber el alcance del programa económico que va a tener el gobierno en lo que le queda de su periodo? Lo más importante en estos momentos, en el acuerdo con el fondo, es que el fondo está dando un apoyo particularmente fuerte al Ecuador. Yo no se esperaba que nos vayan a dar 6.500 millones de dólares. Hoy tenemos en las calles del país, y sobre todo en Quito, tenemos trabajadores públicos protestando porque no les han pagado los sueldos, porque están atrasados, proveedores del Estado en las mismas circunstancias, municipios diciendo que van a hacer paros porque no hay dinero, porque no hay un centavo en la caja. Nosotros somos un país dolarizado y no podemos imprimir billetes y financiarnos vía inflación. Que financiarnos vía inflación hubiera significado que todas las personas que perciben un sueldo o tienen un ingreso fijo pierden valor sus ingresos y pierden dinero. Eso no es posible, hay que pagar con dinero real y no hay. Y ahora viene el fondo, va a haber un acuerdo, lo va a aprobar en la última semana de este mes el directorio, y primera semana de octubre vendrán los primeros 2.000 millones, y por lo tanto lo primero que eso significa es un pago de obligaciones del Estado, que significa que empleados del sector público, proveedores del sector público van a tener algo de dinero, lo van a poder gastar y van a tener cierto estímulo a la economía. Ahora, el punto es, sí, pero ¿en qué consiste ese acuerdo con el fondo? En mi criterio, el acuerdo con el fondo no va a significar nada más de lo que igual tenía que hacer el gobierno. No tiene plata el gobierno, tiene que reducir el gasto de alguna manera, o ver de qué manera elimina los gastos superfluos, porque no tiene cómo hacer gastos, porque no hay plata, y eso le va a pedir el fondo. Pero además de la poca información que hay, el fondo está diciendo que esa austeridad tendrá que venir una vez que se supere esta crisis, esta pandemia. En otras palabras, no nos está pidiendo una austeridad férrea desde un primer día, porque entiende de que la economía necesita dinero circulante, necesita que el gobierno haga algo para que circule el dinero. O sea que no nos está imponiendo una austeridad de primer momento. Para más adelante se habla de una reforma tributaria, pero ¿qué consiste en la reforma tributaria? En primer lugar, lo que le interesa al fondo
es que se arreglen las finanzas públicas, sea porque se reduce el gasto o porque se incrementan los ingresos. Las medidas exactas no son indispensables. Pero si el gobierno va a plantear una reforma tributaria ahora, tendrá que ser una reforma para simplificar los impuestos, para tornarlos algo más eficientes, para poder cobrar el impuesto a las personas que los pagan. Pero no se puede pensar que bajo este gobierno se va a hacer un planteamiento de aumento de impuestos. Eso no hay el apoyo legislativo para eso. Y el acuerdo con el fondo, no sé, como para 2 años, porque el próximo año, a fines de este año, vienen otros 2.000 millones y después viene el resto de la plata el próximo año. En parte lo que se está pensando es que el próximo gobierno que suba y que tenga una luna de miel con la población, que tenga un bloque legislativo fuerte, algún tipo de alianza, presente alguna nueva reforma tributaria, aumentando ciertos impuestos, eliminando otros a los inicios del próximo gobierno. Eso es lo que esperamos por ahí. Y lo que yo sí pienso que le va a presionar al Fondo Monetario y que haría bien en presionar al Ecuador, al gobierno, es, oiga, usted se ha olvidado de mandar proyectos de ley de urgencia económica y usted incluso está ahora en estado de excepción, porque ya se está acabando, y usted hubiera podido mandar 2. ¿Y por qué no manda uno de una reforma del sistema financiero? Que ya está la reforma allí, se mandó originalmente, sino que era un paquete demasiado grande y la Asamblea no lo quiso tratar. Pero se requiere, entre otras cosas, que el Banco Central no esté bajo la férula del ministro de Finanzas, porque es bueno que haya funcionarios distintos, pero preocupados de lo monetario y preocupados por lo fiscal. Y a su vez hay que cambiar algo de las reglas en que se manejan los bancos, porque el gobierno de Rafael Correa buscó controlar a la banca. El gobierno de Rafael Correa decidió inteligentemente de que no podía estatizar a la banca, porque si le estatizaba, le quebraban todos los bancos. Entonces lo dejó en manos de los banqueros, pero él pone unas reglas y le ordena con mucho detalle lo que tiene que hacer la banca, y eso no es la práctica internacional. Así nunca vamos ni siquiera a poder vender el Pacífico, así no va a traerse banca extranjera, no van a querer los bancos aumentar capital, meter capital fresco. Hay que cambiar esas reglas y comenzar por esa reforma. Yo no espero mucho más que estas cosas del acuerdo con el fondo. Claro, entonces esto no debería generar no solo reacciones, ¿no? Porque claro, se entregan al Fondo Monetario, vuelve el discurso de los años 80, vuelve el discurso aquello de la dependencia, y algunos han dicho y sostienen que, claro, cuando los países llegan al fondo y necesitan un acuerdo es porque están mal, porque necesitan como ir al médico para que les recete, ¿no? Y lo que podría hacer, lo que usted ha dicho, Walter, es tener un propio programa que reivindique lo que hay que hacer, no lo que digan que se hace, pero coincide lo que hay que hacer con esas cosas. Rodrigo, el tema, estos 2 temas que ha planteado Walter, que es lo del Banco Central, no sé si pasa también por la reforma a la Constitución y que habría que tratarlo así, pero ya en el tema de la banca y de los controles a la banca, muchos dicen que la propia banca está agradecida por esos controles fuertes, porque ha ganado y ha tenido éxito. Es de los sectores que en estos últimos años han tenido buena rentabilidad. ¿Cómo mirar el acuerdo con el fondo desde el punto de vista, digamos, que nos ayude a marcar el ritmo del país? Bienvenido, Rodrigo. Buenos días. Buenos días, Jaime, y también Walter, Francisco. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos a la audiencia en general. Lo primero que tengo que señalar es que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional históricamente es el mejor que hemos tenido. Por el monto, 6.500 millones, nunca hemos tenido un acuerdo tan grande como este. 6.500 millones, de los cuales 2.000 millones nos entregarán, como dice Walter,
una vez que sea aprobado por el directorio, que será en la última semana de septiembre, entonces en octubre ya tendremos 2.000 millones de dólares. Después, otros 2.000 millones, una vez que cumplamos un programa, seguramente que tengan metas al mes de diciembre, y así obtendremos 2.000 millones adicionales. O sea, de los 6.500, 4.000 millones se entregan en los momentos en que la caja fiscal está vacía realmente. En este momento tenemos serios problemas para cumplir las obligaciones presupuestarias. Hay una cantidad de atrasos insignificantes, muy grandes. Pero adicionalmente hay que tomar en cuenta, en base a la segunda parte que usted me señala, es que el sector financiero ha estado preocupado por lo de la pandemia y ha estado tratando de mantener niveles de liquidez altos, preocupado de que sus carteras se dañen, y ha refinanciado en una cantidad muy importante. Se ha refinanciado 10.000 millones de dólares en el sector bancario. Es un refinanciamiento de corto plazo. Pero ese refinanciamiento no podemos saber realmente cuál va a ser la situación una vez que se cumplan los plazos del refinanciamiento. Entonces, indudablemente que la actividad económica va a requerir de liquidez, liquidez que vaya al sector financiero, y estos 2.000 millones que están entrando en este momento por el préstamo del banco, del Fondo Monetario Internacional, van a ser utilizados internamente. Entonces, esto, al pagar el gobierno los atrasos, a pagar las obligaciones urgentes que tiene, entonces estos recursos se quedan aquí en el país y se van a convertir en depósitos, aumentando recursos al sistema bancario que tanto los necesita para enfrentar los problemas que han generado la pandemia en los servicios financieros. Entonces, desde ese punto de vista también es extremadamente positivo. Otra cuestión que hay que tomar en cuenta es que el préstamo del Fondo Monetario Internacional no viene solo, viene acompañado, se dice, por alrededor de 2.000 millones de dólares que van a entregar el resto de instituciones multilaterales, esto es el Banco Mundial, el BID, la Corporación Financiera Internacional. Entonces, hay un alivio importante financiero que entra con estos recursos. Entonces, hay un apoyo importantísimo al país cuando el país estaba en una situación realmente difícil por los excesos de gasto que se produjeron hace mucho tiempo y que el gobierno actual no ha podido corregir en la forma que debió haber corregido. O sea, la austeridad no ha sido suficiente en este gobierno. Ahora, una de las cuestiones también que hay que tomar muy en cuenta es que el Fondo Monetario Internacional no solamente está brindando ayuda en una manera directa o indirecta para que entren recursos al país, sino que adicionalmente el fondo, más que en periodos anteriores, antes no se preocupaba de los problemas de los excluidos, de la gente que tiene problemas, de los vulnerables. Ahora sabe que eso es importante y están también planteando alternativas sociales, ¿no? No, y está diciendo, ustedes no pueden mantener una política de austeridad respecto a los programas sociales, que son importantes. Por eso es que el gobierno ha decidido con estos recursos en ampliar, por ejemplo, los bonos de estos nuevos que fueron creados. Entonces, hay y se habla de estos bonos de protección social que para 400,000 familias. Entonces, están preocupados realmente por los más pobres, va a seguir la política de apoyo a los más pobres, no se va a reducir ese tipo de gastos
de parte del sector público. Entonces, es bastante positivo el convenio con el fondo. Ahora, lo que decía Walter, el asunto de que podemos ahora adoptar algunos cambios de políticas, principalmente lo que ya hace relación con el sector monetario y financiero. Sí. Las regulaciones que nosotros tenemos en la regulación bancaria hay mucha Hay demasiada lejos, intervención, podríamos decir no, ahí. digamos, están lejos de las prácticas internacionales. Entonces es necesario que la superintendencia de bancos, por ejemplo, está muy preocupada de supervisar en base a riesgos y, como es lógico, la regulación debe estar vinculada a esa supervisión. Entonces, hay políticas, hay regulaciones que son contrarias a las prácticas internacionales, llamémoslo así, a lo que se aconseja que sea bueno para gestionar al sistema financiero, tanto bancario como al resto de servicios financieros. Y hay mucha intervención del Estado en esta parte. Entonces hay que adoptar prácticas internacionales que permitan, que faciliten una mayor solvencia de las instituciones, que faciliten una inclusión financiera. Ya. Entonces, indudablemente que lo que dice Walter es importante, primero, modificar el código monetario y financiero para señalar algunos aspectos. Pero será, Rodrigo, perdón, será ahí que en estos meses se pueden, claro, el propio Walter sostiene que son unos meses no muy fáciles para terminar el gobierno, y él ha dicho, habría que usar esta especie de luna de miel que al inicio de un nuevo gobierno pueda plantarse, Rodrigo. Sí, hay algunas cosas que uno sabe que son decisiones políticas que mueven la política, y eso no hay que tocar ahora, pero sí hay modificaciones de las reglas monetarias y financieras que no conducen a un daño, sino todo lo contrario, facilitan el movimiento del sistema financiero, Y entonces, apoyan. antes de ir a esas, quiero saludar al economista Jaime Carrera. Bienvenido, Jaime, buenos días. Hemos visto entonces que el fondo, este acuerdo con el fondo, un poco no solo que le da respiro, le da oxígeno a la economía del país, al propio país, sino que, como han dicho nuestros dos primeros invitados, tiene unas características distintas, ¿no? Que no han sido, que no eran como eran antes los acuerdos. La relevancia que tiene, la cantidad que están prestando, este énfasis en la parte social que antes no la tenía, como dice Rodrigo, pero claro, trae también consigo un compromiso. ¿Cuánto de ese compromiso puede, digamos, recordarnos, o el discurso político va a recordarnos diciendo el Fondo Monetario sigue siendo una especie de enemigo, y de lo que se ha sostenido es más bien alguien que nos está ayudando a salir? Jaime, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias a la invitación. Un saludo a la audiencia, a Walter, a Rodrigo. Tú mencionaste una palabra muy importante, recordar. Hoy estamos celebrando, y no sin razón, la reestructuración de la deuda y el acuerdo con el fondo. Luego en un mar de desprotecciones absolutas del país, en lo económico y en lo fiscal. Pero estas celebraciones no nos debe llevar a olvidar las causas por las que reestructuramos la deuda y las causas por las que acudimos al Fondo Monetario Internacional para este acuerdo que celebramos. Y veamos el tema de la deuda. Se comenzaron a emitir bonos basura en 2014. Entre 2014 y 2019 se emitieron los 17.375 millones de dólares de bonos basura. De esos,
alrededor de 10.000 los emitió este gobierno y algo más de 7.000 los emitió el gobierno anterior. En este periodo, entre 2015 y 2019, la economía creció en promedio el 0,5%. La pregunta obvia es, sin necesidad de ser una eminencia en economía, si el país emitió 17.000 millones de dólares y más en bonos basura, ¿por qué la economía creció en promedio 0,5%? Se supone que cuando un país se endeuda, y se endeuda en estas magnitudes, el resultado mínimo que debió tenerse fue un crecimiento elevado de la economía, con inversiones de 17.000 millones de dólares, porque se supone, y no se supone, debe ser así. Cuando un país toma estas deudas y esta cantidad de deudas, el destino de estos recursos debe ser a inversiones que permitan hacer crecer la economía y permitan pagar las deudas. Entonces la reflexión obvia es, ¿qué se hizo con esa inmensa cantidad de dinero? No es suficiente la imaginación, Francisco, para uno distribuir en obras públicas 17.000 millones de dólares. ¿Cuántas carreteras, cuántos puertos, cuántos hospitales, una infinidad de obras que se hubiesen construido con 17.000 millones de dólares? Y además, complementariamente con el sector privado, si esto se hubiese invertido bien, tendríamos otro país con otro tipo de crecimiento. Entonces la reflexión es qué se hizo con esa plata, y además resulta obvio, ¿no? Gran parte de este dinero se fue en gasto corriente, se fue en corrupción, se fue en despilfarro, se fue en populismo, y este dinero que se mal utilizó, hoy lo estamos reestructurando. Ese es el primer punto. El segundo punto en el acuerdo con el fondo. Asimismo, entre 2014 y 2019, el promedio de déficit fiscal fue entre 4.000 y 5.000 millones de dólares cada año. Entre 4.000 y 6.000 millones de dólares de déficit en cada año. Y todo déficit es el equivalente a más endeudamiento público. Además, recordemos que antes de la pandemia, cuando se presentó el presupuesto de este año, ya se presentó con un déficit de 6.000 millones de dólares porque había sobreestimación de ingresos, habría unos 2.000 millones de concesiones que no se iban a realizar. Todo esto la pandemia profundizó el desajuste y profundizó los problemas del país. Recordemos también que antes de la pandemia ya se pensaba que el país no estaba en condiciones de pagar la deuda. Recordemos que en octubre del año anterior, a raíz de la sonada y de la incapacidad del Congreso de no aprobar leyes que generen ingresos, recordemos que subió el riesgo país, que se bajó la calificación de la deuda del Ecuador a casi default y una serie de cosas. Entonces, todo este relato, Francisco, lo que debe invitar al Ecuador es a comprender que en el futuro el Ecuador no debe cometer los mismos errores de gestión económica y fiscal del pasado. En el futuro el Ecuador no debe endeudarse como se endeudó antes. En el tema fiscal debe tener superávit fiscal. No debemos acudir al fondo cuando estamos ya en situaciones de asfixia, de sobrevivencia. El Ecuador debe hacer en el futuro lo que debe hacer: tener cuentas en orden, tener una economía sana, endeudarse si se endeuda para inversión que haga crecer la economía y tener un manejo absolutamente diferente y absolutamente responsable de las cuentas públicas y de la economía. Entonces la reflexión es hacia el futuro. El Ecuador en el futuro tiene que reinventarse en sus actitudes políticas, económicas, fiscales, sociales. Tiene que pensar en otro país, con otras actitudes, con otros sacrificios.
Pero eso, Jaime, pero eso significa que necesita entonces líderes que entiendan eso, que propongan esas cosas y que, claro, algunos asesores les dirán, oiga, pero eso no es popular, eso puede llevar a que no voten por usted porque los cantos de sirena que dicen que ya van a traer 30.000 millones, que van a obligar esto, que van a obligar a esto otro. O sea, el modelo populista con un discurso de izquierda más radical que ofrece el paraíso, como que tiene más peso a veces, Jaime. Eso es lo que hay que vencer, Francisco. Y no es solo una tarea de ciertos liderazgos políticos, porque hay liderazgos de los unos y de los otros. Es tarea de todos los liderazgos, de los liderazgos sindicales, de los liderazgos sociales, de todos los liderazgos del país, porque el Ecuador tiene la obligación de tener responsabilidades públicas, privadas y públicas y sociales en el futuro. Hoy se ha dictado una sentencia que en gran parte ayuda a sepultar el populismo. Y el gobierno próximo tiene que ser un gobierno que de una vez por todas sepulte el populismo. Para el futuro, Francisco, no hay margen de error. No hay ningún espacio para el populismo, ninguno. Solo hay espacios para la responsabilidad, para el esfuerzo, para el sacrificio, y para claro, otro país. Lo que pasa es que, Jaime, y ahí yo quisiera que le escuchemos al señor presidente Moreno lo que dice, porque claro, cuando dice solo hay espacio para el sacrificio, claro, la gente dice, oiga, esto del sacrificio, no, yo no sé si hay cómo cambiar la palabra sacrificio por compromiso, por reto, por buscar, o sea, transformarle, no a casi la palabra cristiana, ¿no? El reino de los cielos será de aquellos que un poco están ahí y sometidos. La palabra sacrificio como que les permite a los otros llevar, pero el presidente Moreno decía esto. Hemos logrado reestructurar exitosamente la deuda en bonos. Reprogramamos los pagos de la deuda con China en condiciones muy convenientes. Hacerlo solos habría sido imposible. Por eso, agradezco a los países amigos, a los organismos multilaterales, a los poderes del Estado, a la paciencia de municipios, paciencia de acreedores, paciencia de servidores públicos que, a nuestro pesar, han recibido sus pagos con retraso. La Asamblea Nacional ha jugado un papel muy importante en la aprobación de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas y la Ley de Apoyo Humanitario. Hemos demostrado como país que con diálogo transparente y con visión compartida llegamos a grandes acuerdos por encima de ideologías y de intereses particulares. Quedan pocos pasos para cerrar este círculo de apoyo internacional, que servirá para 5 objetivos concretos. Primero, regularizar el pago de sueldos y salarios. Segundo, ponernos al día en obligaciones con proveedores, prefecturas, municipios y juntas parroquiales. Tercero, para garantizar el pago puntual a la seguridad social. Cuarto, para incrementar los programas de asistencia social. 5, para inyectar nuevos recursos en el programa Reactívate Ecuador. Doctor Spurrier, el señor presidente topa 5 puntos y uno suma y dice no alcanzó. Con lo que nos van a dar no alcanzó. Y algo más habrá que hacer. Entonces, claro, si bien como Jaime, quizá yo solo decir, si hay alguien en la conciencia económica del país es el economista Jaime Carrera, que nos dice crudamente lo que puede pasar, pero eso políticamente a veces no suele ser viable. Y él sostiene, dice, bueno, alguna vez tiene que ser viable, pero no suma tanto como el señor presidente entusiastamente dice que está pasando, doctor Spurrier. Bueno, el presidente habría que entender en función de que ponerle orden a la deuda pública y tener el apoyo del fondo ahora nos permite respirar con algo más de tranquilidad, porque hay como pagar los sueldos atrasados y a los municipios y hacer que las cosas comiencen a funcionar. Pero el problema de fondo no está tratado todavía. El problema de fondo es de que a lo mejor con todo esto y apoyo a los otros organismos multilaterales podemos
podemos digamos, financiar el hueco que tenemos del presente año, pero y el próximo año hay otro hueco y no podemos seguir obteniendo créditos del Fondo Monetario de 6.000 millones de dólares y no es posible. Entonces aquí es donde tienen que hacernos una propuesta los que vienen para el nuevo gobierno. Entonces, claro. ¿Usted encuentra que ya no tiene espacio? Yo pienso que no, yo pienso que con este acuerdo, ¿sí?, con el fondo, ellos, este gobierno va a tratar de sobrevivir hasta la entrega del poder el próximo año, que ya no le queda tanto, ya es menos de un año. Pero lo que tiene que ver es de qué manera, igual en la ejecución presupuestaria para el próximo año, logra bajar el nivel de gastos, sobre todo los gastos innecesarios en cuanto a lo que a los compromisos del año actual, para no tener una situación fiscal tan dura. Lo que tiene que presentarnos el próximo gobierno es un plan que traiga una reestructuración de la economía, dejando las malas prácticas que hemos venido arrastrando de décadas, para generar un shock de confianza en el futuro del país por parte de los dueños del capital, nacionales y extranjeros, para que se invierta y para que todos nosotros en nuestra pequeña escala también estemos pensando en qué hacer para el futuro y salir adelante y arribar el hombro, porque el país tendría un buen futuro. O sea que el próximo gobierno tiene que vendernos un futuro optimista en función de ajustes para eliminar ciertas trabas que nos impiden salir adelante. Entonces, por ejemplo, en tres aspectos. El país necesita dólares. Entonces, tener una política en que se favorezca un entorno en que crezcan las exportaciones, claro, que aumenten las exportaciones. ¿Por qué? Porque las exportaciones también dan empleo, y no tanto en actividades que requieren que el Estado las esté protegiendo y que no tienen futuro, porque llevan décadas sin despegar porque no pueden salir sin un apoyo estatal, y ya no se puede seguir dando apoyo estatal. Tiene que el gobierno también ver cómo entrega la administración privada activos y empresas públicas que deberían generar plata al Estado y más bien generan pérdidas. Entonces, que alguien se haga cargo, le pague al Estado por el derecho de explotar esas empresas o esos activos, y que les invierta para hacerlos más eficientes, y que en lugar de ser centros de pérdidas para el Estado, sean centros de ingresos. Y tercero, va a tener que poner énfasis también en lo que respecta a los recursos naturales. El país no puede privarse de explotar sus recursos naturales. Hay una gran expectativa del sector minero, porque se ha descubierto que el Ecuador tiene tanto potencial como Perú o como Chile, claro, pero para eso se necesita que haya, para empezar, un catastro minero actualizado, moderno, en el cual se puedan estar registrando nuevos derechos de empresas que paguen por entrar a buscar minerales en el país. Y actualmente el catastro no se ha actualizado, y en segundo lugar está cerrado por 3 años, o sea que está represada la inversión en el sector minero. Es un absurdo. Por el lado del sector petrolero, ver cómo en primer lugar hay más exploración en las áreas. ¿Cómo aumentamos las reservas, pero también la explotación? Así es. El Ecuador, si tiene el Ecuador una política de incrementar las reservas, también puede tener una política de incrementar el ritmo de producción de esas reservas. O sea, Colombia no tiene más reservas que nosotros y produce 1 millón de barriles diarios. Entonces el Estado necesita esa plata también. No podemos privarnos de tener ingresos petroleros o ingresos mineros. Y sin décadas pasadas hubo una explotación negativa desde el punto de vista ambiental de las reservas petroleras. En gran parte eso se debe porque no había conciencia ambiental.
Se pensaba que la Amazonía era infinita y de que no sé, que no había que preocuparse de mayor cosa por utilizar buenas prácticas ambientales para preservar la naturaleza. No se le dio la importancia. Hoy día se le da toda la importancia. Entonces no podemos decir va a pasar lo mismo que pasó antes. O sea, No, vamos, eso no tiene por qué lo ser que usted así. diría es trabajar con mayores seguridades, con una mayor regulación que le permita al mismo tiempo de beneficiarse de los recursos, cuidar la naturaleza. Parte de los daños de la naturaleza tienen que ver con la colonización. En aquel entonces, en la época en que comenzó la explotación de Texaco, había importancia de colonizar la Amazonía, porque nosotros por no haber colonizado la Amazonía es que el Perú se nos llevó tanto. Claro. Entonces, ahora ya no queremos eso. ¿Por qué sucede? Porque van los colonos aprovechando las carreteras que para la área petrolera, y van y sencillamente quieren sembrar cosas donde hay selva. Y entonces eso es un tremendo daño ambiental. Además, crecen las poblaciones y tienen que disponer sus desperdicios. O sea que el peso de la población que va a colonizar es lo que convierte a la Amazonía en centros urbanos y centros con cultivos y se destruye la naturaleza. Claro. Entonces ahí, doctor Spurrier, permítame preguntarle a Rodrigo, que en su época en el Banco Central tenía Foderuma, ¿no es cierto? Ese era un fondo que ayudaba desde el Banco Central a generar estos espacios. Pero claro, el doctor Spurrier nos está diciendo, miren, a más de este acuerdo, de todo lo que está pasando, y lo que Jaime siempre nos recuerda, dicen, oigan, los programas no son si nos gustan o no, hay que hacerlos por bien del país. Y yo le decía, oigan, planteémosle algo en positivo, porque el sacrificio me suena muy, muy duro, es decir, bueno, ¿será que nos sacrificamos por los que nos han robado? Rodrigo, la propuesta del doctor Spurrier, de Walter, es: hay que priorizar la minería, hay que mejorar el petróleo también. Varios de los programas se han hecho así. Pero el otro sector puede decir, siguen con la política extractivista, Rodrigo. Francisco, tú has dicho algo que es muy importante. Esto de que calificar de sacrificios a las correcciones que hay que hacer en la economía. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, el haber evitado una reforma laboral, ¿a qué ha conducido? A un sacrificio terrible. Hemos llegado a un empleo adecuado bajísimo, que afecta a los trabajadores, porque no tienen ingresos adecuados ni siquiera para pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El momento que nosotros aumentamos con una reforma inteligente laboral, aumentamos el empleo adecuado, vamos a resolver hasta parte del problema grave que tiene el IES. Va a aumentar una cantidad importante de afiliados nuevos y eso le va a generar recursos que le permita cubrir determinados gastos. Ya estamos señalando que para cada jubilado se requiere más afiliados que estén cotizando. Entonces la reforma laboral no es un sacrificio, todo lo contrario, es un apoyo al desarrollo económico del país, ayuda a la seguridad social, ayuda al ecuatoriano pobre a tener una situación mucho mejor. Igualmente, por ejemplo, las políticas de apertura del país hacia el exterior, tratados de libre comercio, como tiene en Perú, como tiene en Chile, tratados con casi todos los países. Lo que hemos estado viendo en el país con las últimas aperturas de nuevos tratados que han generado un crecimiento en las exportaciones, que facilitan a el empleo en sectores que son muy importantes. El sector rural depende mucho de las exportaciones agrícolas y en la medida que nosotros avancemos con la firma de tratados, vamos a tener la posibilidad de vender esa gran producción que nosotros tenemos, que es muy eficiente
la producción camaronera, los bananos, el cacao, que son de una productividad importante y que son muy apreciados a nivel mundial. Entonces, la reforma laboral también va a ayudar a esos sectores. Entonces, no hay ningún sacrificio, y los tratados de libre comercio también ayudan, no perjudican en nada. Entonces, eso también no son sacrificios, son retos importantes. Ahora, un problema que tenemos, que es el que señaló Jaime, por ejemplo, de la deficiente manejo de las cuentas fiscales, que hemos vivido con déficit por muchísimos años, que no podemos vivir. Eso nos ha generado más bien un sacrificio, porque estamos obligados ahora a cambiar, a reducir el tamaño del Estado para corregir esos defectos que tenemos. Entonces, el tamaño del Estado tiene que reducirse. El gobierno tiene que actuar, gestionar lo que le corresponde y gestionar bien. Por ejemplo, hemos visto este problema de la pandemia, el problema de la salud. Un ministro muy eficiente que ha hecho unos cambios muy interesantes, que ha podido evitar que el Ecuador pueda sufrir mucho más de lo que nosotros hemos sufrido antes con determinados problemas. Entonces, una gestión eficiente, más recursos que se den para que el ecuatoriano pueda tener un servicio de salud que es muy importante en condiciones positivas, o sea, que pueda enfrentar sus enfermedades con toda confianza de que el sector público le va a ayudar. Entonces, eso tiene que dedicarse. Otro aspecto que es muy importante es la educación. Estamos muy lejos de cumplir con los estándares educativos de otros países. Y con la pandemia se desarmó todo eso. Si hay alguna cosa que va a afectarse con la pandemia y que debe preocuparle al país, Rodrigo, es la educación, porque con esto de la conectividad se están quedando fuera jóvenes y niños que entonces les retroceden al país 15, 20 años, más los 15 que se han comido estos. Pero Francisco, hay una cuestión de la pandemia. Nos hemos dado cuenta de que los niños que van a la escuela requieren de tecnologías adecuadas y el gobierno está haciendo lo posible por ayudarles, por darles el teléfono, por darles un tablet que les permita conectarse con el mundo, y esa es una preocupación, y entiendo yo que parte de los recursos del Fondo Monetario Internacional serán destinados también para eso, para incluir a esto y hacer que el Ecuador pueda comunicarse en cualquier parte del país a través de estas tecnologías modernas. Entonces eso es importante. Lo mismo en el campo de la salud. Hemos visto serias deficiencias que el país está aprendiendo y está mejorando. Mucha gente yo he escuchado que dicen: cuando me voy a un hospital privado me estoy muriendo, y cuando voy a un hospital público estoy saliendo del problema. ¿Por qué? Porque dicen, el hospital público ha aprendido a enfrentar la pandemia y saben cómo enfrentar, mientras que en el hospital privado les llama la atención, y por eso se producen lo que estamos viendo. Yo, amigos que han muerto, no han muerto en hospitales públicos, han muerto en hospitales privados. Y algunos amigos, por haber circunstancia que han ido a los hospitales públicos, han salido del problema. Entonces, indudablemente ha mejorado sustancialmente los servicios de salud en los hospitales públicos. Entonces hay que continuar. Claro. Entonces le voy a pedir a Jaime, que es al que yo le he dicho con esto del sacrificio. Jaime siempre ha sostenido, no es la primera vez, pero si algún mérito, podríamos decir, entre todos los que tienen el trabajo del observatorio ha tenido, es su persistencia en la organización de las cuentas. Claro, él mismo nos trae y dice, oigan, hemos sumado solamente desde el 2015 acá como 25 mil millones de dólares en déficit.
pero además 17.000 millones de dólares que se pregunta y con absoluta certeza, hay que decir, tiene él la verdad. O sea, ¿qué se hicieron con esos 17.000? Se gastaron. ¿En qué nomás? Alguien nos tendría que contar. Pero bueno, para avanzar entonces, el acuerdo con el fondo y la reestructuración, debería que priorizar, Jaime. Francisco, creo que las prioridades ya lo ha dicho Walter. Yeah. Yo quisiera enfatizar en dos cosas. Por favor. En una es sobre el término del sacrificio. Tú tienes razón. Es posible que a las personas o a la sociedad no le tengamos que pedir sacrificios. Que tengamos que pedirle en nuestra unión, la unión de todos para tener otro país. De pedirle a la sociedad que no le demande cosas al país, sino que aporte, porque la reconstrucción del Ecuador es tarea de todos. Entonces no hablemos de sacrificio, sino de lo que cada uno, de cada uno, lo que tenemos que hacer cada uno por sacar el país adelante. Porque sin el esfuerzo de todos alrededor de objetivos nacionales, que no son otros que tener una economía sana, que tener cuentas en orden, que atraer inversiones, que fomentar exportaciones, que reformar la institucionalidad del país, que luchar contra la corrupción. No necesitamos casi decir los objetivos nacionales que son de sentido común. Entonces, ¿cuánto debemos aportar cada ciudadano, todos los ciudadanos, para lograr esos objetivos? Eso como primer punto. Segundo, a raíz de la intervención del presidente que tú la pusiste hace un momento, es correcto, es cierto que el gobierno y de hecho el país debemos estar conformes con la reestructuración de la deuda y el acuerdo con el fondo, pero me queda la sensación, Francisco, que al agradecer la buena voluntad de los bonistas, al agradecer la cooperación de los organismos multilaterales para no ahogarnos, como que un poco damos la sensación de que este Ecuador lo que requiere es levantar su autoestima como nación. El Ecuador necesita otro país, un país que sea respetado en el mundo por lo que hace, por sus capacidades, por la capacidad del Ecuador de ser mejor que el resto, de decirle al mundo con una elevada autoestima, tenemos esta economía, tenemos todo en orden, estamos progresando, somos mejores que el resto de países. Y eso es lo que el Ecuador debe pensar para el futuro, ¿no? Tener una gran autoestima como quedó la sensación, Jaime, de que Dios le pague, gracias por la ayudita. Exactamente. Tú como periodista lo transmiten muy bien. Al menos a mí eso no me deja conforme. Sí, claro, eso no solo que nos deja conforme, sino que la autoestima se va al piso. Sí, señor. Tenemos que levantar la autoestima para levantarle al país. Este tiene que ser otro país. Este tiene que levantarse y este país tiene que decirle al mundo, estamos mejores porque somos mejores, porque podemos hacer todos los cambios que debemos hacer en el futuro. Y esta oportunidad, la devastación de la pandemia, Francisco, la pandemia ha cambiado todas las formas de pensar, de ser, de actuar. No hay paradigma que sirva en esta pandemia, no hay paradigma, todo se ha roto. Y tanto es así, mira, que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando el Fondo Monetario ayuda a los países, lo que les obliga es a reducir el gasto y no financia los déficits. Y en el Ecuador el Fondo Monetario está financiando un elevado déficit público en gran medida. Es decir, todo lo contrario de lo que ha hecho el fondo. De la receta. Exacto. En la generalidad de países, los países que han tenido una economía sólida, que han tenido cuentas en orden, el Fondo Monetario lo que les dice es gasten más, porque la pandemia exige gastar más. Y el Ecuador es un caso único, ¿no? En el que no hay que gastar más, sino que hay que gastar menos. Y hay que arreglar el déficit en vez de generar déficit. Mira tú que a propósito de la pandemia, la generalidad de países aumentan los déficits públicos. Alemania
Alemania es un país que ha luchado por tener superávit fiscal. Para ellos era un sacrilegio tener déficit. Y ahora Alemania está endeudándose para programando un déficit y tener déficit público. Alemania. Entonces todos los paradigmas de otros. Y dentro de esa rotura, de esa fractura de los paradigmas, donde el Ecuador y el mundo tienen que actuar de otra manera después de la pandemia, es la gran oportunidad del Ecuador para renacer con otras formas, con el esfuerzo de todos y hacer de este país otro país. Un país que sea respetado, que exporte, que crezca. Mira tú, Francisco, y no es alarmar a nadie, pero es la realidad. Pues lo que tenemos que enfrentar en el futuro es 6 millones de personas que están en el desempleo, en el subempleo y otras categorías. 5 millones de personas que están en la pobreza, que viven con menos de $80 al mes. Todo eso hay que enfrentar. Y la única manera de enfrentar esto en el futuro es con una economía sana, con cuentas en orden, con abundantes inversiones para que el país crezca, porque no hay manera de generar trabajo sin crecimiento. Y no hay forma de crecer sin inversión y cuentas en orden. No hay otra manera. Entonces alrededor de eso tenemos que estar de acuerdo todos. Y hay que buscar ese acuerdo. Doctor Spurrier, Walter, esto de la autoestima, y yo, claro, Jaime percibió de inmediato, yo también, capaz que es la forma de ser el presidente, ¿no? De acercarse más en un discurso un poco más simple a la ciudadanía y valorar lo que se ha hecho, porque también, como dice Jaime, también hay que valorar lo que se ha hecho, no más allá de que alguien podrá decir que se debió haber hecho antes, que se pudo haber logrado más. Siempre hay en esto discusión. ¿Cómo elevar la autoestima para proponerles a los que quieren gobernar el país? ¿Cómo comprometer al sector privado, que ya hemos visto las reacciones con el impuesto anticipado, ¿no es cierto?, con el pago del impuesto anticipado a la renta? ¿Cómo hacer que lo que usted siempre también nos ha dicho y que creo que hay que discutirlo y en serio para producir más y mejor en minería y en petróleo? ¿Cómo hacemos este acuerdo elevando la autoestima y, como dice Jaime, diciéndole al mundo que somos capaces? Como dicen en el fútbol, sí se puede, doctor Spurrier. Bueno, lo que pasa es que ahí tiene que venir quien aspire a ser nuestro próximo líder. Tiene que hablarnos de las metas. Nosotros vamos a llegar a esto y vamos a alcanzar eso, y para eso necesitamos hacer todas estas reformas, que las vamos a hacer para obtener todos estos objetivos. Entonces tienen que darnos aliento. Nuestro futuro va a ser tal, y eso lo vamos a lograr con el esfuerzo de todos. Nos tiene que estar vendiendo una visión realista, algo alcanzable. Sí, yo he hablado de la parte del petróleo y de las minas, y he hablado también de la parte de las exportaciones. Sí. ¿No? Pero también tenemos que ir pensando en que más adelante, en el futuro, y para eso tenemos que ir trabajando ahora, tenemos que tener una economía en la que se estén haciendo actividades más complejas en que puedan pagarse mejores sueldos. Y para eso tenemos que hacer una serie de reformas en la economía. La una es tenemos que dirigir la inversión hacia el sector de la educación, tener una mucho más alta calidad de educación. Tenemos asimismo que hacer una reforma laboral que no desestimule al mundo a invertir en el Ecuador. Hoy, por ejemplo, hay unas circunstancias muy interesantes, es que todo apunta a que los Estados Unidos ahora quiere dar marcha atrás de su relación económica con China, porque China no respeta la propiedad intelectual, China se le roban sus ideas y actualmente está haciendo empresas que están compitiendo con las norteamericanas, en buena parte debido a que han podido hacerse
dueñas de propiedad intelectual y no han tenido que ir desarrollando ese fenómeno desde un principio. Entonces, ha hablado Trump, y no creo que eso lo cambie el presidente demócrata, de que favorecer a que haya más industrias que vayan hacia América Latina. Entonces, de pronto va a regresar capital a América Latina que no ha estado viniendo por Y hay que Estados Unidos. estar preparados para recibirlos. Pero hay que preparar, entonces tenemos que tener condiciones, tenemos que hay cosas, por ejemplo, asuntos de telecomunicaciones, para tratar de favorecer a que crezca CNT, pasamos una ley en la cual si una empresa gana participación en el mercado, le aumentan los impuestos. El resultado es que las empresas de telecomunicaciones han tenido que competir por perder clientes para no pagar tantos impuestos, en lugar de invertir más para crecer más. O sea, es un contrasentido, ¿no? Lo mismo la legislación laboral tiene que ser conducente, que las empresas digan, yo puedo arriesgarme a contratar más gente, ¿no? ¿Por qué? Porque si de pronto no me sale bien el negocio, no es que voy a quebrar cuando tengan que despedirlas. Entonces, tenemos un impuesto a la salida de divisas. Eso quiere decir, yo no puedo meter divisas en el Ecuador porque si las quiero sacar me va a costar. Mi dinero pierde valor, se lo llevo al Ecuador porque ya me quitan un 5% de su valor si es que lo quiero quitar. Entonces, tiene que haber un cambio drástico. Ahora, las crisis sirven para eso. Las crisis sirven para hacer esos cambios importantes. Para reinventarnos y relanzarnos entonces. Después de la guerra coreana, que Corea quedó hecho pedazos, ha salido la Corea de ahora, que es un país desarrollado, ¿ya? Sencillamente dice, partimos de la nada, hemos tenido todos estos problemas, reorganicémonos de nuevo de una manera para salir adelante. Entonces, nosotros nos tiene que decir, no un discurso, el nuevo presidente, de gracias fondo por darnos la plata para poder estar a flote, sino tiene que decir el mensaje, vamos a hacer esto en el futuro, vamos a lograr esta situación, y para eso tenemos que hacer todos estos esfuerzos. Entonces, y justamente esfuerzos por el lado de reformar la economía para que traiga nuevos capitales, medidas algo más fáciles son por el lado de las exportaciones, porque ya somos líderes en muchos productos y queremos que se consoliden y se diversifiquen en cosas parecidas, y luego la solución de fondo para que el país sea un país con una mejor infraestructura física, de tecnología, con gente preparada a todo nivel, desde los obreros hasta los profesionales, para que las empresas digan, de todo el mundo digan, invertamos en el Ecuador, porque es una muy buena plataforma para poder producir nuestros bienes y venderlos a todo el mundo. Entonces, nosotros sí tenemos un futuro, sí nos proponemos, y tenemos que tener un gobernante, un aspirante gobernante que nos proponga, nos dé la idea hacia dónde vamos a llegar y tenga la capacidad de hacernos que nos sumemos a ese esfuerzo, y con eso vamos a salir. Vamos a salir entonces. Rodrigo, planteado así el tema, sí, es posible llegar a acuerdos. ¿Cómo llegar para concluir, digamos, este gobierno? El gobierno hace esfuerzos, los sectores privados, todos entonces tendremos que aportar para lo que ustedes están planteando. Y deben tener un plan, una visión, no solo para ganar un sector, sino como han sostenido ustedes, que todos los sectores ganen. Pero tenemos que aportar, y ese aporte tiene que venir también del sector privado, Rodrigo, de la banca, de los empresarios, de los que no han perdido en esta pandemia, sino que han crecido, y nos parece bien que crezcan, ayudan. Pero eso tiene que también ser participativo, Rodrigo. Así es, Francisco. Una de las cosas que se debe tomar muy en cuenta es la deficiente gestión que tiene el país. En el sector público, uno de los graves problemas que impactó y que agrandó el problema del déficit fiscal fue la deficiente gestión en el sector público para manejar los recursos. Y esa deficiente gestión también se vuelca en una corrupción, porque si la gestión fuera eficiente, los controles fueran buenos, la corrupción no fuera tan grande. Entonces, es importante modificar sustancialmente la gestión
del sector público y de los líderes en el sector privado. Ya tenemos ejemplos muy importantes. Cacao está produciendo con una eficiencia increíble y tiene posibilidades de exportar de una manera mucho mayor a la que está exportando. En Camarón somos un país primer país exportador de camarón y con una producción extremadamente eficiente. Igual es en banano, igual en el caso de las flores. El Ecuador ya le ha igualado a Colombia en la calidad de la producción florícola. Entonces, el sector privado ha hecho esfuerzos muy importantes en algunos sectores que han permitido crecimientos importantes en el país, pero están enfrentando problemas. Por ejemplo, yo hablando el día de ayer con una persona que está dedicada a las flores, me decía que el problema de ellos es que requieren una reforma laboral, claro, que se ajuste a las necesidades que ellos tienen. Y así es en el sector agrícola, quienes producen espárragos, quienes están produciendo una cantidad de productos, nuevas frutas, sí, nuevos productos, lo están haciendo eficientemente y son muy apreciados internacionalmente. Y el problema de ellos siempre dice, ahí se necesita una reforma laboral. O sea, es un problema de gestión, y eso es gestión pública, que tiene que presentar una reforma laboral que esté acorde con las prácticas internacionales y que beneficie al trabajador y al productor, y que genere aspectos, todo es a favor, todo a favor. El trabajador a favor, los empresarios a favor, con una buena reforma tributaria, sin hacer caso a ese grupo de sindicatos que están preocupados de una minoría de trabajadores y que lo que quieren es mantener determinados privilegios que históricamente han mantenido y que son nefastos para el crecimiento en el futuro. Entonces hay que ir modificando. Lo que le decía, la necesidad de los tratados de libre comercio es importantísimo. Lo de la minería que ha hablado Walter, lo mismo la producción petrolera. ¿Cómo es posible que el Ecuador, teniendo mucho más reservas que Colombia, tenga una producción infinitamente menor? En 15 años ha variado hacia abajo. Hemos variado hacia abajo. Y un problema, ¿cuál es el problema? Deficiente manejo público. Los líderes que han estado manejando han sido ineficientes. En la empresa privada, cuando son ineficientes, quiebran las empresas. Los eficientes son los que siguen creciendo y están generando más empleo. Entonces, hay que dar incentivos para que continúe ese crecimiento positivo de la economía. De esa forma vamos a sacar del problema económico a esos sectores que, como consecuencia del populismo, generaron que la miseria aumente. Y claro. Este rato nos toca enfrentar la miseria, ya no la pobreza, la miseria, Rodríguez. Y eso no es sacrificio, eso es todo lo contrario. Entonces, un buen gobierno va no con sacrificios, creo yo, sino con políticas, con gestiones adecuadas, va a permitir una mejor calidad de vida para todos los ecuatorianos. Jaime, para concluir se cortó lo de Jaime. Bueno, estábamos para terminar, le iba a pedir a Jaime que nos hiciera este último comentario, pero quiero agradecer al doctor Rodrigo Espinosa y al doctor Walter Respurrier. Si ya conectamos con Jaime, haremos su último comentario, pero doctor Respurrier, muchísimas gracias por acompañarnos, estaremos en contacto. También Rodrigo, muchas gracias. Y Jaime, que ya está restituida la comunicación, diríamos, el último mensaje entonces, con acuerdo, con renegociación, pero con un reto inmenso para lo que podemos hacer. Y de aquí ha salido esta cosa que es, ¿no? Sí podemos hacer, Jaime. Sí podemos, Cisco, y no solo que podemos, y no todo es malo. Realmente hay bases importantes para un buen Ecuador del futuro.
tenemos una dolarización que ha sido un puntal para enfrentar esta pandemia. Tenemos un sistema financiero sólido que ha sido otro puntal para enfrentar esta pandemia. Lo que estamos hablando, la reestructuración de la deuda y el acuerdo con el fondo, son apoyos muy importantes para pensar en el otro país. Entonces, sobre estas bases que ya las tenemos, podemos hacer mucho por el Ecuador del futuro, ¿no? Un Ecuador de oportunidades, un Ecuador que sea capaz de crecer, de generar trabajo, de tener todo en orden. No solo que hay grandes posibilidades, es nuestro deber utilizar esas posibilidades para sacar adelante el país. Y esta, como vuelvo a repetirlo, es tarea de todos, tarea de políticos, de trabajadores, de sectores sociales, de pobres, de ricos, de empresarios, de todos. Esta es una tarea de todos. Hay bases sobre las que podemos levantar el Ecuador. Hay el sector petrolero, hay el sector minero, como se ha dicho, hay muchas posibilidades. Lo que sí es cierto es que tenemos que tener en el futuro algo de paciencia, aunque resulte absurdo o fuera de contexto pedirles más paciencia a los que están en la pobreza, a los que no tienen trabajo, pero no hay alternativa. Y también tenemos que tener gobernabilidad en el futuro. Sin gobernabilidad, sin paciencia colectiva, y no podemos hacer nada en el futuro, porque Francisco, arreglar los problemas de aquí para mañana no es fácil. Claro, no es posible. No van a estar en un año ni en 2 años, van a estar en varios años, pero sí podemos hacerlo. Lo que debemos evitar en el futuro es que esta impaciencia, que esta ingobernabilidad dé margen otra vez a la vuelta del populismo, de las ofertas fáciles, de creer que todo se puede arreglar de hoy para mañana. Y también es la oportunidad, Francisco, como lo dije antes, de sepultar el populismo de una vez por todas en el próximo gobierno, con una actitud diferente, con una acción diferente, con un pensamiento diferente que nos lleve a todos a tener una economía sólida, cuentas sólidas, un país que crezca, un país con otras actitudes, más competitivo, con una fuerza laboral más competitiva, con un país que piense en otra dimensión, que sea capaz realmente de pensar en otro Ecuador, en el Ecuador que tenemos que reinventar luego de esta pandemia, ¿no? Jaime, muchísimas gracias. Nuevamente agradecer al señor doctor Rodrigo Espinosa, al doctor Walter Respurrier y al economista Jaime Carrera por acercarnos más a lo que significa el acuerdo, la renegociación de la deuda y el Ecuador posible, que nos han dicho que es posible, que deben interpretar los líderes políticos, ¿no? Luego de este corte volvemos ya con la parte más política. ¿Qué pasa? ¿A quiénes nos están representando? ¿A quiénes representan cada uno de los candidatos? ¿Hay o no hay ideologías? ¿Tenemos o no propuestas? ¿El populismo está vigente o no está? Todas esas preguntas queremos preguntar a nuestros invitados. Así es que ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.